¿Dónde están los agradecidos? Vamos a saltar. One, two, one, two. Buenos días, amada iglesia. Me da mucho gusto saludarles. En esta mañana de domingo vamos a dar inicio una vez más al segundo tema de la serie Rebeldía. Serie que iniciamos hace 8 días del libro de los jueces. El día de hoy quiero invitarte para que estemos atentos, para que podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. El tema que tenemos para el día de hoy se llama Los hijos que no conocieron a Dios. Y vamos a estar atentos. Toma tu libreta, toma tu lápiz, tu pluma, con lo que vayas a tomar tus apuntes, y en un momento continuamos. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a saltar. One, two, one, two. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Y te voy a invitar que vayamos al libro de los jueces. Libro de los jueces, a su capítulo 2, que es de donde vamos a meditar el día de hoy en la palabra de Dios. El libro de los jueces nos enseña
Algo bien hermoso. Hace 8 días veíamos el primer tema acerca de por qué se llama rebeldía esta serie. Porque vemos a un pueblo en rebeldía. Un pueblo que después de que Josué dejó a ese pueblo por causa de muerte, hubo muchas situaciones de desobediencia con ese pueblo, y nos enseñaban hace 8 días que ese pueblo siempre hacía cosas no gratas delante de Dios. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca del capítulo 2, y dice de esta manera: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Vemos, amados hermanos, que el ángel de Jehová, nos está hablando del ángel de Jehová que subió de Gilgal a Boquim. Recordemos, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento hay apariciones, hermanos, frecuentes del ángel de Jehová, la cual indica que no es un ángel o mensajero ordinario, sino que se trata de Dios mismo. Es una aparición divina en la segunda persona de la Trinidad, es decir, este ángel de Jehová era Cristo Jesús. De tal manera que ahí estamos viendo por qué es Cristo Jesús. Porque sabemos que en todas las porciones de las Escrituras donde se presenta el ángel de Jehová, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Por qué? Tú dirás: a ver, pastor, ¿por qué crees tú que es Jesús? Primero, porque el ángel de Jehová aquí reclamó divinidad al decir que él fue quien lo sacó de Israel fuera de Egipto, que hizo pacto con Israel, quien personalmente llama a Israel a la obediencia. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Lo sacó Dios. Lo sacó Jesús, lo sacó el ángel de Jehová. De tal manera que el día de hoy nos enseña en esta porción de las Escrituras la importancia que es de entender el mensaje que Dios trae a nuestra vida. Aquí vemos al Hijo de Dios hablando con ese pueblo, confrontando a ese pueblo, y les dice claramente: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque a causa de esos dioses ajenos, a causa de equivocar el caminar, por esa advertencia que ya Dios les había hecho, amados hermanos. Recordemos que Dios desde tiempo atrás les había advertido sobre no equivocar el camino. En Éxodo 23, versículos 32 y 33, les dice el Señor al pueblo de Israel: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Exactamente lo que el ángel de Jehová en este momento les está diciendo, ya se los había dicho Dios
en Éxodo 23, 32 y 33. Ya les había advertido que tuvieran cuidado de no mezclarse con esas gentes, de no hacer lo que ellos hacían, de no vivir las costumbres que ellos vivían, porque Dios sabía que eran naciones paganas, naciones idólatras, naciones que los iban a llevar a un mal camino, que los iban a hacer que se olvidaran de Dios. Vemos a Jesús mismo hablándole nuevamente al pueblo para advertirle, para decirle cuáles van a ser las consecuencias si ellos no obedecen a Dios y dejan de andar en esa rebeldía. En el versículo 4 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloramos, amados hermanos? Cuando Dios, a través de los tiempos, a través de su palabra, nos está advirtiendo lo que nos puede suceder cuando nosotros vivimos en ese estado de rebeldía, en ese estado de desobediencia, en no querer escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla fuerte, cuando Dios nos trata fuerte, entonces lloramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entendemos esto y nos evitamos ese lloro, nos evitamos ese llanto? ¿Por qué hasta cuando nos está hablando fuerte nuestro Padre Celestial, entonces es cuando decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué me hablas así? Porque Dios siempre nos habla con amor. Dios siempre quiere convencernos de vivir en santidad. Dios siempre quiere convencernos de vivir de una manera correcta. Pero el pueblo no entendía, y nosotros en estos tiempos tampoco queremos entender. Yo te quiero decir que esta porción que estamos escudriñando, que estamos meditando en esta mañana, se la está diciendo Dios a ese pueblo. El día de hoy nos la está diciendo a ti y a mí. El día de hoy esa palabra es para nosotros. ¿Por qué entonces el día de hoy nosotros hacemos ese lloro? ¿Por qué ese pueblo hizo ese lloro? A consecuencia de esa situación, dice el versículo 5: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa lugar de llanto. Cuando Dios en su amor, cuando Dios en su gracia, cuando Dios en su misericordia siempre nos enseña y nos ayuda, amados hermanos, para que nosotros vivamos de una manera diferente. El libro de los Jueces, amados hermanos, es un círculo vicioso. El Señor les habla. Ellos llega un momento que se arrepienten, piden clamor a Dios. Dios trae un libertador. Ese libertador hace el trabajo para el cual Dios lo llamó. Liberta al pueblo. Hay paz, hay tranquilidad. Deja de gobernar ese juez, ese libertador, ese caudillo, y el pueblo vuelve a hacer otra vez lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso te digo, es un círculo vicioso, y muchas veces nosotros vivimos ese círculo vicioso. Nos arrepentimos, volvemos a caer en pecado, que nos va mal, clamamos a Dios, Dios viene a nosotros, nos ayuda, nos resuelve el problema que estamos viviendo, y al ratito nos olvidamos de ese milagro, nos olvidamos de que Dios estuvo con nosotros. Exactamente era lo que vivía el pueblo de Israel. En cada uno de los jueces, en cada uno de los jueces que gobernaron, vas a darte cuenta cómo ese círculo se sigue repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios amaba al pueblo. Dios ama al ser humano. Y Dios lo que menos quiere es que tú sufras, es que vivas una vida
fuera del orden de Dios. Por eso en esta mañana, este capítulo 2 de Jueces, en verdad es hermoso. ¿Y por qué se llama el tema los hijos que no conocieron a Dios? Recuerda que en aquellos tiempos salió una gran cantidad de gentes de Egipto hacia Canaán, y de toda esa gente que salió de Egipto, muy poquitos fueron los que entraron a poseer la tierra prometida. Y te puedo decir que nada más fueron 2 hombres, que fue Josué y fue Caleb. Toda la generación que salió de Egipto quedó en el desierto. Y todas las gentes, todas las personas que entraron a conquistar Canaán fueron aquellos que nacieron en esos 40 años en el desierto. Fueron una nueva generación, esa generación que conoció a Dios, esa generación que era testigo de lo que hacía Dios con ellos en el desierto. Y el tema de hoy es los hijos que no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque esas generaciones se fueron acabando. Vienen otras generaciones que no conocieron a Dios y empiezan a hacer cosas muy malas delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver cuáles son esas cosas malas que hicieron delante de los ojos de Dios. Yo te voy a decir que hay en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 12, habla de 2 hijos de un hombre llamado Elí, que esos muchachos fueron ya de unas nuevas generaciones, pero que a pesar de que su padre sí conocía de Dios, a pesar de que su padre era sacerdote, ellos fueron unos muchachos muy rebeldes, unos muchachos que en verdad nunca obedecieron a Dios y hacían todo lo contrario. Todo lo que ellos no debían de hacer era lo que precisamente hacía. Pero todo eso tuvo una grande consecuencia, como siempre la habrá cuando no busquemos de Dios, cuando no querramos conocer de Dios, cuando querramos hacer lo que solamente a nosotros nos conviene o queremos hacer. De tal manera que el día de hoy yo te quiero invitar a que estemos atentos a este consejo, a esta plática de Dios con el pueblo, porque es Cristo Jesús el que está hablando con el pueblo, es el ángel de Jehová el que está trayendo este mensaje al pueblo. Qué hermoso que Dios venga y nos hable personalmente en estos tiempos, amados hermanos. Qué maravilloso sería. En aquellos tiempos el ángel de Jehová va a aquel lugar y habla con ellos y les dice por qué están haciendo semejantes cosas. Cuando nos habla de todo esto, recordemos que Josué fue un gran líder. Josué fue un hombre que cumplió su trabajo que Dios le encargó al introducir a ese pueblo a la tierra de Canaán, a la conquista de esa tierra. Dice el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué termina su mandato, su comisión. Él llega, él va y a cada quien le da su parte de herencia conforme Dios le indicó que lo hiciera, y cada uno se va a poseerla, a tomarla. Y en verdad ahí vemos que ese hombre está dando un cumplimiento a un mandato que Dios le había dado, donde le dijo que como estuvo con Moisés estaría con él. Dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Había testimonio de lo que Dios había hecho.
Había gente todavía, había hombres que habían presenciado las maravillas de Dios. Había hombres que habían acompañado a su líder, a Josué, y juntos vieron las grandes obras que Dios hizo con Israel al llevarlo a la conquista, al llevarlo a hacer cosas maravillosas, al conquistar esas heredades, amados hermanos. Y vemos que ese hombre les dio confianza a esos que caminaban con él. Por eso dice la palabra de Dios que hubo hombres ancianos que estuvieron juntamente con Josué. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y a toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. O sea, toda aquella generación de Josué y los ancianos fueron muertos. Se reunieron con sus antepasados. Y ahí es donde nos enseña que vienen unas nuevas generaciones. Vienen gentes nuevas. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esas nuevas generaciones ya no eran testigos de lo que Dios había hecho. Ya no eran testigos del caminar de Josué a la conquista de Canaán. Eran jóvenes, eran otras generaciones nuevas que iban a tener que enfrentar muchas situaciones, muchos problemas. Si muchas veces, amados, conociendo de Dios, muchas veces viendo las maravillas de Dios, muchas veces siendo testigos de lo que Dios hace en nuestra vida, hace sanidades, hace milagros, hace prodigios, hace tantas cosas, aún así hay desobediencia, aún así hay rebeldía, porque en verdad los seres humanos nos caracterizamos por ser rebeldes y por ser desobedientes. ¿Qué pasa? ¿Qué iba a pasar con estas nuevas generaciones, amados hermanos? Y precisamente hablando de estas nuevas generaciones, vemos al apóstol Pablo hablándoles a los Gálatas. Pablo conocía las escrituras perfectamente y les dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4 versículo 8 y 9 les dice Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis esclavizar? Les dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que ahora que ya Dios los conoció, quieras volver a los rudimentos de esclavitud, a la vida pasada, a lo que vivías antes? Les dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a esas nuevas generaciones. El apóstol Pablo está hablándole ahora a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no eran Dios, sino eran dioses, dioses ajenos, dioses falsos. Cuando vemos al apóstol Pablo enseñando, discipulando a la iglesia de los Gálatas, enseñándoles lo que en aquellos tiempos pasaba. Recordemos que ahí en el primer libro de Samuel 2:12 nos habla acerca de los hijos de Elí, que ya eran generaciones
más nuevas. Pero aparte de ello, traían un corazón lleno de perversidad, lleno de desobediencia, lleno de rebeldía, porque no obedecían a su padre. Y si no obedecían a su padre, ¿cómo iban a obedecer a Dios? Si a su padre que lo veían, lo ignoraban, a Dios no lo veían. Desafortunadamente, cuando el ángel de Jehová habla a este pueblo, amados hermanos, lo hace porque quiere evitarles tantas situaciones desagradables, tantos dolores de cabeza, porque eso es lo que nos trae cuando entramos en una especie de rebeldía en contra de Dios. No nos va nada bien, amados hermanos. Y no porque Dios sea malo, sino porque nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba a consecuencia de la desobediencia. Dice en el versículo 11 algo bien hermoso, amados hermanos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando nos habla los Baales, habla de dioses, habla de los dioses que tenían aquellas naciones paganas, dioses falsos que no tenían ningún poder, que no tenían ninguna autoridad, pero que eran a los que ellos se postraban, era a los que ellos les ponían incienso, eran en los que ellos creían, pero eran dioses que no tenían ningún poder para hacer algo a favor de ese pueblo. Y ese era exactamente el temor que Dios tenía con Israel, que entrando a la tierra de Canaán fueran contaminados con ese tipo de engaños. Y se lo dice muy claro el Señor a través del ángel de Jehová en el versículo 1, 2 y 3 del segundo capítulo de los Jueces. Se los aclara y les dice que cometieron un grave error. ¿Cuántas veces nosotros cometimos un error tras otro error? Y Dios nos da una oportunidad nueva y Dios nos permite recapacitar y volvemos otra vez y caemos en el mismo engaño, en la misma manera de apartarnos de Dios, porque somos tan fácil de apartarnos del camino de Dios, que tiene más poder el mundo para mucha gente que ya conoce de Cristo que la palabra de Dios. Es más fácil irte nuevamente atrás a esclavizarte a esos rudimentos que les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que seguir a Dios. ¿Por qué pasará eso? Porque no hemos tomado ese compromiso, porque no hemos hecho ese pacto con Dios y respetar ese pacto. Recordemos que Dios es un Dios de pactos y el Señor ve que el pueblo no cumple esos pactos, el pueblo rompe con facilidad esos tratados, esos pactos con Dios. Y qué importante es que tú y yo pensemos en no romper, en no apartarnos de la presencia de Dios, porque quiero decirte que al pueblo de Israel en cada uno de los capítulos de Jueces nos damos cuenta que cuando ellos desobedecían a Dios, cuando ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios, no les iba bien. Empezaban calamidades. ¿Por qué? Porque Dios permitía que fueran esclavizados. Recordemos que cuando entraron a la conquista, cuando conquistaron las tierras de Canaán, hubo remanentes de algunas naciones, de algunos lugares que no fueron conquistados de todo. Quedaron algunos remanentes de las naciones. ¿Para qué, amados hermanos? El plan de Dios era erradicar a todas esas naciones y dejar al pueblo de Israel de dueño absoluto de esa heredad. Sin embargo, amados, cuando Dios empieza a ver al pueblo
con estas actitudes y estos comportamientos, Él mismo permite que esos remanentes de las naciones paganas se queden para ser utilizadas para castigar al mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre se inclinó a hacer lo malo, adorar dioses ajenos, adorar los Baales, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Lógicamente que esta acción iba a provocar enfado, iba a provocar coraje en Dios, iba a provocar esa ira en Dios, porque Dios los había rescatado de una esclavitud, porque Dios los traía para que vivieran y gozaran de un lugar de pacífico, un lugar de paz. Pero ellos se inclinan, se contaminan con los pueblos de sus alrededores y empiezan a adorar a esos dioses ajenos y se olvidan del verdadero Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que olvidamos que hay un solo Dios y andamos tras dioses, falsos dioses que no tienen ningún poder y ninguna autoridad? Y dejamos al Dios que tiene poder, dejamos al Dios que tiene autoridad, dejamos al Dios que tiene atributos preciosos, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. A Él lo dejamos cuando no debemos siquiera de pensar en hacerlo, porque Él es el que nos va a respaldar todo el tiempo. Él es el que va a estar con nosotros cuando tú lo necesitas. Él va a ser el que te va a sacar adelante de esa enfermedad, si tú se lo pides. Porque tenemos un Dios hermoso, un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Ese Dios responde, ese Dios va a tu necesidad. Cuando vemos que Dios se llena de ira, Dios se enoja, pero no es porque Dios se quiera enojar nada más porque sí. Se enoja porque ve la actitud, ve la traición de su pueblo, ve la traición de ese pueblo al cual Él fue a rescatar, y ese pueblo sigue sumergido en su idolatría, en su fornicación con dioses falsos, con dioses ajenos. El día de hoy, cuando vemos al ángel de Jehová hablándole al pueblo, es Jesús diciendo: ya abran los ojos, ya no se dejen engañar, ya no se vayan a esos pueblos, ya no se mezclen con ellos, no permitan que haya ese engaño, les dice el ángel de Jehová al pueblo de Israel. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Te voy a leer una porción del libro de Deuteronomio en su capítulo 31, versículo 16 al 18. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras otros dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias,
Y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Exactamente, amados hermanos, lo que nos narra Deuteronomio 31, 16 al 18, es exactamente lo que nos habla en esta porción de las Escrituras. En el versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Exactamente dice Dios: yo no los voy a ver, no los voy a escuchar, voltearé mi rostro. Y van a tener angustia, van a tener calamidades, pero yo no les escucharé. ¿Por qué? Porque se han vuelto, han traicionado al Dios verdadero, han fornicado por otros dioses falsos, dice la palabra del Señor. Qué delicado, amados, es cuando nosotros quitamos los ojos de Dios, quitamos nuestra mirada del verdadero Dios, del Dios que un día nos llamó de aquella vida que llevábamos, cuando Él nos trae a una nueva vida, amados. No podemos nosotros volver atrás, no podemos nosotros anhelar vivir lo que vivíamos antes de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que al Señor, a nuestro Padre Celestial, le molesta. Que Él los sacó de un lugar donde los trataban mal, que Él los trasladó, que Él los cuidó, que Él caminó con ellos de día y de noche, para que en estos tiempos con tanta facilidad se dejen engañar y se vayan tras otros dioses de naciones paganas que no conocían al verdadero Dios y que no querían además tener nada con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios verdadero. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Cuando nos habla de Baal y Astarot, nos habla de dos dioses de los fenicios, dos dioses de aquellas naciones paganas. Más que dioses, eran espíritus demoníacos y eran en los que ellos creían. Y el pueblo de Israel prefirió olvidar a Dios, olvidar a Jehová y adorar a esos dioses paganos de aquellos tiempos. Razón de más tenía Dios para enojarse. Razón de más tiene Dios para molestarse aún en estos tiempos de idolatría y de paganismo. En nuestro mundo, en nuestro tiempo futuro, en nuestro tiempo presente, está lleno de paganismo, está lleno de idolatría y no creemos en el Dios verdadero. ¿Habrá motivos para que Dios entre en ira? Claro que sí, amados, claro que sí lo hay. Pero aún nos da oportunidades nuevas todos los días. Llega el momento en que Dios ya no reconoce a Israel como su pueblo, sino ya lo nombra ese pueblo. Porque el pueblo ya no ha querido estar con Él. El pueblo se ha rebelado. El pueblo ha desobedecido. El pueblo ha entrado en rebelión. Amado, si tú ya conoces de Dios, olvídate de rebelarte, olvídate de ser rebelde, sé humilde, sé obediente. Que Dios te ama, que Dios te guarda, que Dios te cuida, pero quiere que tú busques de su rostro, quiere que tú vayas a Él, que tú dependas de Él. Dice el versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. No pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios los entregó, porque Dios permitió que fueran esclavizados, porque se encendió contra Israel el furor, la ira de Dios, el cual los entregó en manos de los robadores.
aún todavía siendo desobedientes, todavía muchas veces queremos que Dios vaya rápido y solucione nuestros problemas. No es así, amados hermanos. Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios no está a nuestro capricho. Dios no está a lo que a nosotros se nos antoja en ese momento, cuando no hemos sido hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, obedientes, sino que siempre nos caracterizamos por una rebeldía. No podemos nosotros exigirle a Dios ni tronarle los dedos para que vaya a solucionarnos problemas cuando nosotros mismos los hemos provocado. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué tuvieron gran aflicción? Porque no obedecieron a Dios, porque no siguieron al Dios verdadero, porque se fueron tras dioses que no les solucionaron sus problemas. Por eso, cuando estaban en aflicción, Dios los entregó a los robadores, dice la palabra. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que les despojaban. Cuando vemos esto, amados, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios reflejado. Después de ver un comportamiento malo de Israel, un comportamiento fuera de lugar delante de Dios, Dios los deja, Dios permite que esas naciones, que esos robadores los esclavicen. Y entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 16, que el Señor Jehová de los ejércitos levanta jueces que lo liberasen de mano de los que les despojaban. Recordemos que cuando eran esclavizados, aquellas gentes los despojaban. Pero ¿por qué los despojaban? Porque ellos mismos lo permitieron, amados hermanos. Recordemos que hace 8 días nos enseñaban acerca de la conquista de esos remanentes, y dice que aquellas personas que conquistaban preferían dejarlos en sus naciones y hacerlos tributarios. O sea que les interesaba más la economía que sacarlos, que vencerlos, que echarlos de las naciones. Y aquí vemos las consecuencias de no haber tomado esa autoridad que Dios les había dado para echar fuera aquellos remanentes de las naciones que habían quedado. El día de hoy vienen las consecuencias. Siempre cuando nosotros no hacemos un trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, hay consecuencias. Siempre que hacemos lo contrario de lo que Dios nos manda, hay consecuencias. Recordemos que en el caminar de Josué, en el libro de Josué 7, nos enseña acerca de una decisión mala que tomó un hombre, un miembro de esa congregación que Josué llevaba a la conquista. Y ese hombre toma una decisión que le costó la vida a él y a su familia. Siempre cuando tomamos una mala decisión, hay una mala consecuencia. De tal manera que el día de hoy la palabra de Dios es para que nosotros la meditemos y aprendamos a tomar decisiones correctas delante de Dios para no sufrir posteriormente consecuencias que podamos lamentar, cuando podemos evitarlas, viendo el amor de Dios, viendo el carácter de Dios, que es amor con todo ser humano, pero el ser humano es rebelde en contra de Dios. Y nos enseña que Jehová levanta jueces. ¿Para qué? Para que los liberasen de la mano de aquellos que los tenían aprisionados, de aquellos que los tenían esclavizados. Pero tampoco oyeron a sus jueces,
sino que fueron tras dioses ajenos y a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, hicieron todo lo contrario. No obedecieron el mandato de Dios, sino hicieron lo que ellos quisieron. Y en estos tiempos sigue sucediendo lo mismo. Todos los días, amados, Dios nos da la oportunidad, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para que nosotros a través de su palabra podamos caminar, podamos guiarnos. Pero muchas veces no nos interesa lo que Dios nos diga. Nos interesa lo que el mundo nos da, nos ofrece. Nos interesan las ofertas del enemigo, mas no las de Dios. El día de hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad a través de este pasaje de las Escrituras, a través de la intervención de Dios en el pueblo, por medio del ángel de Jehová, por medio de Jesucristo. Vemos a Dios diciéndoles que Él fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y no los sacó para que fueran ellos esclavizados nuevamente en otra tierra, en otro territorio, sino para que fueran dueños. Pero por la desobediencia, Dios permite que vuelvan a ser esclavizados. Que esas naciones fastidien su vida, los escarmientan hasta que el Señor levanta jueces. Pero sin embargo dice que tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Cuando nos habla que Jehová estaba con el juez, ahí vemos, amados hermanos, Dios obrando a través del Espíritu Santo. Porque Dios ponía a su espíritu en cada juez, le daba autoridad, le daba esa fuerza para liberar al cautivo, para liberar al pueblo a través del Espíritu Santo. Recordemos que la Trinidad Divina la vamos a ver en muchas partes de las Escrituras obrando de una manera conjunta, amados hermanos. Cuando nos habla acerca de que cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Por qué los gemidos? ¿Por qué el Señor escuchaba los gemidos? Recordemos que cuando Dios comisiona a Moisés para ir a Egipto a rescatar a Israel, es porque Dios escuchaba los gemidos de aquel pueblo cautivo. Dios escuchaba el sufrir de aquel pueblo cautivo. Dios escuchaba y veía cómo trataban a aquel pueblo. Por eso Dios se mueve a misericordia y envía a Moisés a rescatar a aquel pueblo. Y aquí nos enseña nuevamente que Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Vemos la aflicción, vemos, amados hermanos, la importancia de ser obedientes, amados hermanos, de que Dios vuelve a buscar, vuelve a rescatar ese pueblo que había sido cautivo y levanta un juez. ¿Quién es un juez? Uno que juzga, gobierna, emite juicio, pronuncia sentencia o decide asuntos. Ese es un juez, amados hermanos. Ese era el juez que Dios levantaba para que fuera
y liberase a aquel pueblo cautivo, a aquel pueblo que estaba en problemas, aquel pueblo que clamaba a Dios después de haber sido rebelde y de haber sido desobediente. Recordemos que el tiempo de los jueces duró 450 años hasta Samuel. Fueron muchos años los que fueron oprimidos por las mismas naciones que ellos debían de haber conquistado, o que Dios iba a conquistar, pero al último las dejó para que oprimieran al propio pueblo de Israel y lo escarmentaran, amados hermanos. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Volvían a lo mismo. Volvemos al círculo vicioso. Cuando aquel juez moría, ellos volvían a ser el mismo pueblo rebelde, el mismo pueblo desobediente, el mismo pueblo que se apartaba de Dios nuevamente. Estuvo con Dios en el momento que Dios lo rescató a través del juez. Pero muerto el juez, volvían otra vez a hacer de las suyas. El día de hoy, amados hermanos, es muy similar lo que estamos viviendo. Dejas de congregarte y vuelves a hacer cosas fuera del orden de Dios. Dejas de congregarte después de que conociste al Dios verdadero y vuelves a irte tras dioses falsos, tras dioses ajenos. Vuelves a corromperte, vuelves al vicio, vuelves a la adicción que tenías, porque ya no te congregas, porque ya no sientes alimentarte en la iglesia, porque ya no quieres ser obediente, porque ya no quieres buscar de Dios. Lo mismo pasa, amados hermanos. Qué importante es que nosotros meditemos esta palabra y la pongamos y vivamos veamos lo que vivía el pueblo de Israel cuando desobedecía, y veamos cómo Dios lo rescataba y el pueblo volvía a estar en paz. Pero se moría el juez, el hombre que los juzgaba por cierto tiempo, y volvían a hacer cosas fuera del lugar, porque dice que volvían a su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió. Vemos que Dios podía ver arrojado a esas naciones, pero dice: no las arrojaré. En vista de que el pueblo se ha corrompido, en vista de que el pueblo sigue en su necedad, dice el Señor: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Un plan de Dios, un proyecto de Dios, porque era necesario, amados hermanos, escarmentar a Israel. Era necesario que esas naciones fueran el azote, fueran el tropiezo, juntamente con sus dioses para Israel. Y Dios sabía que eso iba a suceder. Dios sabía, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro pensar y nuestras acciones, y Dios sabía que esto iba a pasar con Israel. Por eso no arrojó a esas naciones, sino las dejó para que fueran quienes castigaran, quienes esclavizaran a su propio
pueblo. Qué importante, amados, es conocer, entregar y obedecer a Dios. Conocer a Dios, entregar nuestra vida a Dios y obedecerle a Dios. Qué importante es. Tú que ya conoces, tú que ya sabes quién es Jehová Dios de los ejércitos, tú que ya sabes quién es Jesucristo el Hijo de Dios, tú que ya sabes quién es el Espíritu Santo, tú que has vivido experiencias, tú que has tenido testimonios del poder de Dios. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana te apartes de la iglesia, te apartes de Dios, te apartes de su palabra y te vuelvas al mundo, te vuelvas a donde estabas esclavizado por el pecado, te vuelvas a donde estabas hundido en el lodo, en el fango? ¿Cómo es posible? Eso le pasaba a Israel. Volvían otra vez a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué pasaba, amados? Que había juicio. Había juicio que Dios dejaba que ocurriera en sus vidas. Y no te estoy hablando de un Dios malo, te estoy hablando de un Dios de amor, pero de un Dios celoso, porque Él sentía ese coraje, ese celo de que conociéndole a Él lo dejaran y se fueran tras dioses ajenos, tras dioses falsos. Recuerda que en estos tiempos hay muchos dioses falsos, hay muchos dioses ajenos. Tu artista favorito se convierte en tu dios falso, tu trabajo se convierte muchas veces en tu dios. Tantas cosas que pueden ser un dios y te aparte del verdadero Dios del cielo, del verdadero Padre celestial, de Jehová Dios de los ejércitos. Amados, yo les pido en el nombre de Jesús que meditemos en esta porción de las Escrituras. No por algo Dios está hablándonos esta palabra. Tú dirás, pero eso fue hace miles de años. ¿Qué me interesa a mí? Sí nos interesa, amados, porque es el mismo Dios de aquellos años atrás al Dios de hoy. Es el mismo Dios que nos da oportunidades día con día. Es el mismo Dios que clama. Es el mismo Dios que cuando tú le clamas, Él te contesta. Él está contigo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No te olvides de Él. Yo te pido en el nombre de Jesús que meditemos en las Escrituras, que meditemos en la palabra de Dios, y verás cuánta bendición va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia. Cuántos tropiezos te vas a evitar en esta vida que muchas veces pensamos que es la mejor viviendo fuera de la protección de Dios. Que Dios te bendiga, que donde quiera que te encuentres, la bendición de Dios sea para ti y para tu familia. Amados, les invito a que puedan ver este video a través de Facebook y de YouTube. Será edificante, amados hermanos, o personas que lo vean. En verdad será una bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder.